Traga libros. Hola, sean bienvenidos a un episodio más de Traga Libros. De este lado los saluda Enrique Herrera. Carlos Duna. El día de hoy tenemos a dos invitadas y con ellas vamos a hablar un poco sobre teatro, actuación, literatura, pero bueno, vamos a dejar que ellas se presenten. Adelante, chicas. Adelante, chicas. Quien ¿Qué quiera presentar. malos modos, cabrón? A ver. Hola, yo soy Nicole Alba. Y yo soy Samantha Coronel. Hola. Hola. Es que este muchacho tiene muy malos modos. Ya saben que en Xochimilco así presenta la gente. Así es, perdón. Ajá. ¿Cuántos años tienen de actrices, señoritas? Bueno, disculpando el señoritas, ya sé que no son modos, ¿no? Señoras actrices. Pues contando desde que empecé la carrera son 7 años. Y profesionalmente son 4 años. ¿Verdad, Nicole? Ay, es que compartimos Sí, tiempos 4 años de que salimos de la escuela. Sí. Por cierto, somos estudiantes de Casa Azul. Egresadas ya, Egresadas. cabe recalcar. Y ¿Esa es una compañeras. escuela muy famosa? Sí, es conocida, es como... Pues es que no hay muchas escuelas de actuación. Está la ENAD, está el CUT, está la Casa del Teatro, está Casa Azul, CEFAC y el CEA. Ok. Entonces, todas son conocidas, son pocas. Entonces digamos que son de las escuelas reconocidas en el campo de la actuación. Sí, como de formación seria. Eso. De formación So. profesional. Para que vean, exacto, para que vean que aquí tenemos a dos actrices serias. Y gente estudiada, no como uno. Claro. Oigan, chicas, yo tengo una pregunta. ¿Cómo ustedes, a la hora de construir un personaje y de buscar la interpretación, cómo ustedes leen, cómo aprenden un guión? Porque hemos hablado aquí en otros episodios de lectura, de literatura, de teatro. Y obviamente yo que no soy actor, voy a leer una obra a mi forma, a mi manera, pero ustedes lo leen de otra. O sea, es claro que ustedes buscan matices tal vez en los personajes, ambientes. La pregunta sería esa, ¿cómo ustedes reciben esa literatura? Lo que Enrique quiso decir es, ¿cómo leen ustedes como actrices? Así mero. Bueno, normalmente cuando se aborda un texto dramático por primera vez, normalmente los actores nos juntamos y hacemos una primera lectura de la obra de teatro o del guión. Y pues es más intuitiva. Te dan a leer un personaje y uno se guía más por las acotaciones, por el contexto, por los datos que no están escritos como un texto que hay que decir, sino más bien las acotaciones y notas del autor. Yo creo que es como, Sí, como lo primero una... que nos... Sí, o sea, ponemos más atención en las cosas que nos puedan servir como en cuanto a descripción o que nos puedan detonar ciertas, tal vez emociones o imágenes, que siento que es un poco también lo que te da la escuela, como el hecho de que ya cuando tienes un texto tienes más herramientas para leerlo, aunque sea la primera lectura, la primera lectura, siento que es mucho como menciona Sam, a través de la intuición. Siento que es intuición y empatía, como algo ya intuitivo, ajá. Ok, una duda. Entonces, las obras que podemos leer, no sé, Romeo y Julieta en una compilación de Porrúa, ¿es igual al guión de teatro que ustedes leen para poner la obra?
o el que ustedes tienen trae necesariamente todas estas acotaciones de época y este carácter de los personajes y descripción, no sé, cosas como ahorita lo que estás diciendo que les ayudan a armar el personaje. Pues es que lo que te va a dar Porrúa, lo que te va a dar el guión, es lo mismo porque es dramaturgia y es un estilo. Entonces, Porrúa con sus acotaciones puede variar, pero ya son decisiones del director, del productor, en que se adapta el texto. Pero normalmente, o sea, si tú quieres hacer una obra de teatro y no tienes acceso a una adaptación de un escritor contemporáneo, vas a la biblioteca, te compras Romeo y Julieta, y Porrúa, y tienes toda la información en ese texto para poder abordar la obra y los personajes. Órale. Sí, o sea, es el mismo, sí se podría decir. sí Siempre es el mismo texto. Una contextualización. Ajá, sí. Lo único que podría variar de hacer un montaje profesional de un clásico es que puede haber adaptaciones o cambios, y eso ya se adapta a otro texto en base al texto original. Pero es lo mismo. Todos los textos de obras dramatúrgicos tienen acotaciones, descripción del personaje, descripción del espacio, de la época, información del contexto y todo eso. ¿Se aprenden todo? O sea, mi duda es, no su personaje solamente, sino literalmente toda la obra. O sea, ¿se la saben? Que conteste Nick. Pues en el mejor de los casos te la podrías saber, pero porque pues sí, a final de cuentas vas a montar toda la obra y estás escuchando los textos tal vez de otros personajes, pero también están relacionándose contigo todo el tiempo. Entonces creo que tiene que ver mucho con la parte ya del ensayo y de la práctica, que puede que siempre, como hay cosas como herramientas que es como que te aprendes el pie, ¿no? O tus compañeros siempre te están dando réplica del texto, pero creo que sí llega un punto en el que sí te sabes casi todo el texto. Aunque no lo busques de primera forma, ¿no? Te aprendes primero tu personaje, pero sí llega el punto en el que, pues sí, sí te sabes casi todo el texto. Sí, te sabes todo y por suerte luego uno se le olvida el texto y tu compañero te salva porque ya sabe lo que vas a contestar. Entonces, sí, aunque uno no quiera, se aprende todo. También es muy chido cuando estudias un texto y siempre tienes como muchas, sabes mucho acerca de, ¿no? Todo el trabajo de mesa y de investigación te sirve mucho para ese momento de improvisación. Y que muchas veces sucede cuando a lo mejor a alguien se le olvida un texto, o si el director te pide como que le añadas algo a cierta línea o no, esta cosa de la improvisación casi siempre está. ¿Qué es ese trabajo de mesa? El trabajo de mesa es antes de que los actores se paren a actuar. O sea, el trabajo de mesa empieza desde la primera lectura que comentábamos y que es muy intuitiva y que vamos viendo para dónde va la historia. Hacemos investigaciones de contexto, de cuándo fue escrita la obra, por qué hablaba de esto, qué significaba en aquella época en la que la obra está escrita, ciertas cosas, o la música. También investigamos de la música que toca. Hay veces que ni siquiera es una obra que habla, no sé, de la comida, pero investigamos qué se comía entonces, o si es en otro lugar, investigamos las tradiciones, las modas, la ropa, y como eso, ¿no? Como lo primero, lo más superficial, y luego nos vamos como a analizar el texto escena por escena, y ahí normalmente tratamos de ver qué hay detrás del texto, o sea, de si el personaje dice que le duele la panza porque está en una fiesta, es porque el personaje se quiere ir de la fiesta, no quiere estar. Entonces vamos como ahondando en
cada diálogo y en cada escena, y vamos también diseccionando el texto y lo dividimos por escenas, y así le damos como una lectura más clara y más humana al texto para poder actuarlo y no solo como leerlo y que se quede en pura literatura. Sí, que te haga más sentido, Uh-huh. lo que estás leyendo. Sí, como apropiártelo, es apropiarte del texto antes de pararte a hacerlo. Ok, es como para no hacerlo plano, Ajá. me imagino, ¿no? Como para que nosotros que vayamos a ver alguna obra de teatro digamos, claro, le creo, ¿no? Sí, como dice Nick, para apropiártelo, para entender. Sí, claro. ¿No? O también dijo Nick, la empatía, entender qué es lo que siente, por qué lo siente. Y creo que también algo que es muy importante y que te ayuda muchísimo en cuanto a que empiezas a investigar sobre el contexto y a saber dónde se sitúa la obra, ¿no? Como dices, cómo se vestían. Creo que tiene que ver mucho para cuando tú como actor ya estás en escena, estás construyendo a partir de imágenes. Entonces sabes dónde te sitúas, ¿no? Sabes que a lo mejor era Italia en el 1970 y cómo era Italia en 1970, pues para eso te sirvió todo ese contexto histórico y ese trabajo de investigación y de análisis para que cuando tú ya estés en escena sea un trabajo lleno de contenido, no nada más sea como el texto aprendido. Sí, literalmente es trabajo de su interpretación que muchas veces nosotros como consumidores no sabemos qué hacen toda esa chamba, pero se nota cuando te cagas, ¿no? Cuando ves al actor y dices, wow. O sea, yo me cago como espectador, ¿no? Ustedes o bueno, pues, o sea, si el papel lo pide, ¿no? Sí. Sí, claro. Así hablando de me cago como espectador y el papel. Menos mal Claro, que o sea, el papel. Sí, porque todo en ese sentido. Sí, porque muchas veces ves una actuación y no sabes por qué, pero sí te impacta y supongo que es toda esa chamba. Ajá, exacto. O sea, a lo mejor nunca va a haber música en esta obra que habla de los 70s en Italia, pero tú ya sabes qué música hay y aunque no lo muestres, no se hable, no se escuche, el personaje carga con eso, como nosotros cargamos en la vida con nuestras historias y cómo nos movemos y cómo nos hablamos en este momento, pues ya dice muchísimo, aunque no sea claro, aunque no sea ilustrativo. Sí, sí. ¿Y así leen todo? Pues a mí me pasó. Sí. Y Nicole bien intensa, sí, así leo todo. Sí, es que Sí. Pues esos son sus ojos, ¿no? Yo lo leo y actúo. Es Claro. que Yo lo sí, siento todo. Sí. Es que siento que hay como una forma en la que ya también te acostumbras un poco a leer, que estás leyendo muchas veces como desde... O sea, estás leyendo, pero sí te estás imaginando. Estás como muy en los como... zapatos tal vez de lo que estás leyendo. Sí, como que lo actúas en tu cabeza mientras lo lees. Hasta la etiqueta del champú ya, así. Ajá. Claro, sí me imagino que debe de ser completamente distinto. Sí, a mí... La forma en que leen ustedes sí. Y lo que pasa en su cabeza. Sí, puede ser como también yo creo que un poco ególatra porque nos lo apropiamos de manera en que, claro, yo estoy diciendo esto que estoy leyendo en mi cabeza, ¿no? Pero también es otra forma de entenderlo. A mí me pasa mucho con la poesía. Sopa, sí, debe ser. Sí. ¿Cómo? Sí, es que la poesía también es otro uso de las letras, aunque sean las mismas palabras que conocemos, cuando vienen en un poema, sí ya traen otra madre, ¿no? Y aparte el ritmo y la forma y tal, sí. ¿no? Y si es una traducción y si es en idioma original, no sé, es... Yo la amo. Sí, la o sea, amo y sí es como... Sí, o hasta una noticia. Mucho, cuando se lee poesía es ¿neta? O sea, lees el periódico así. A mí me pasa que a veces leo noticias.
Bueno, no, pero me pasa que muchas veces leo noticias y me llega un punto en el que como que sí me llega a afectar un poco. O sea, como que sí no la leo como muy fríamente. Siempre hay algo que me O sea, lo afecta. interiorizas. Y creo que tiene que ver con... lo interiorizo un poco, sí. Sin pensarlo, o sea, no es como de, ay, voy a ver qué me surge leyendo esta noticia y lo voy a poner En algo. en mi catálogo de emociones. No, para nada, simplemente es como naturalmente. Yo recuerdo, bueno, tuve chance de asistir a una obra de teatro donde ustedes estuvieron, El asesino entre nosotros. Fue una obra muy, muy, muy dura. Mi novia lloró ahí en la obra, o sea, así, fuerte. Fue una obra muy fuerte. Su trabajo de mesa para esa obra. Bueno, que igual estaría bueno si nos pueden hablar un poquito sobre esta obra, de qué trata y... ¿De qué trató? Pues ya no la ¿De están. qué trató? Sí, ahorita ya no está, ¿verdad? ¿De qué trató? Pero su trabajo de mesa para esta obra de teatro. Pues la obra del asesino entre nosotros habla de la violencia de género. Sobre todo está situada en Juárez, en Ciudad Juárez, y la historia transcurre a través de este personaje principal que es una reportera que anda allí indagando pues las desapariciones. Y la obra se desarrolla en segmentos de monólogos de distintas víctimas o familiares de víctimas o gente que vive en ese ambiente, y cada víctima tiene su momento en el que o cuenta o le pasa o le está a punto de suceder, y de eso trata la obra. Y Nicole nos va a decir cómo fue el trabajo de mesa. Venga. Te pasas, Enrique. El trabajo de mesa creo que fue demasiada búsqueda, investigación y documentación, y creo que eso enriqueció el trabajo de todos como colectivamente mucho, porque pues nos documentamos muchísimo como a nivel periódico, crónicas. Leímos un libro que se llama Huesos en el desierto, que es de un autor que se llama Sergio González, y es una crónica donde él habla acerca de todos los feminicidios y el narcotráfico de Ciudad Juárez, y a partir de eso, pues no sé, vimos como una película que se llama el curioso caso de Sabina Rivas, que habla sobre trata de mujeres, las Poquianchis. Esa película es horrible. O sea, mucha documentación a partir de cine, de periódicos, de biografías, nos acercamos como a asociaciones donde había pérdidas de mamás que ya no tenían a sus hijas. Siento que fue súper amplio particularmente ese trabajo del asesino entre nosotros. Fue una investigación muy amplia, muy, muy, muy amplia, sí, porque aparte también hablábamos a partir también de nosotros, ¿no? Como mujeres en el siglo XX, XXI, cómo vivimos la inseguridad, cómo vivimos la violencia, y eso es como infinito, o sea, no acababa, no había final para eso. Fue súper densa la investigación, y luego después de como buscar esas, como lo cercano, la información cruda y de toda esta cosa que es terrible y sigue pasando. Después de eso, hicimos también nosotras investigaciones como corporales a partir del texto. Entonces, del texto surgían imágenes y cada quien armaba como una imagen teatral, un performance o un pequeño montajito de
lo que se queda, ¿no? A lo mejor, no sé, había investigación de escenas en las que, no sé, había pues velas o había música y bailábamos o gritábamos, y todas esas cosas fueron gracias a la interpretación que cada actriz y actor tuvo del texto. Y eso, muchas de esas investigaciones como corporales le dieron forma a la obra. Muchas cosas se pasaron a la obra que hicimos individualmente. Creo que ese trabajo de ustedes, como actrices y aparte como de documentarse, pues hace que la obra sea un éxito. Pues sí, fue muy denso y sí, también era difícil las primeras funciones, porque a mí me pasaba y a Nick y a todos que como era tan denso y como también lo apropiamos tanto y si era personal porque somos mujeres, luego nos era súper difícil como cerrar emocionalmente. Eso lo fuimos aprendiendo con las funciones y como aprender a cerrar en cuanto empieza el aplauso, porque si no te vas, pues así como se va el público, también nos íbamos nosotras. Sí. Sí, era, aparte... ¿Y a ustedes les gusta? Iba a decir que aparte también era... Perdón. Perdón, sí. Perdón, es que yo las quiero sacar de ese mood porque sí. Enrique se pasa de madre y uno viene a platicar como gente decente y sale con sus chingaderas oscuras. Y mira que y aquí todos llorando. Ajá, y el que en teoría consume más eso soy yo. Pero bueno, más Mira. bien ¿ustedes cómo eligen obra? O sea, ¿ustedes eligen obra o las buscan para un papel o cómo es ese proceso? O sea, ¿se acercan a un texto, se los llevan, las invitan? ¿Cómo surge esa conexión? Casi siempre pasa, depende, ¿no? Porque creo que también mucho de lo que... depende, muchas veces ya hay un director que tiene muy claro que quiere montar un texto, entonces a partir del texto, de qué perfiles de personajes son, es cuando nos buscan o buscan a actores, actrices. Pero creo que también se apela creo que no forzosamente a veces tienes que tener un texto completo o una obra a lo que voy más bien una obra de teatro completa. Es muy chido porque creo que ahorita en estos tiempos a veces existe algo que se está juntando como mucho la multidisciplina y entonces a veces puedes hablar como a partir de solamente algún texto de algún libro o de alguna novela o sea, no forzosamente a veces es a partir de una obra de teatro, sino trabajas con cualquier texto. Y muchas veces no forzosamente viene de un trabajo de un director, ¿no? Muchas veces tú quieres montar un monólogo o un grupo de amigos tienen un colectivo y están hablando de algo muy específico, ¿no? Algo social o de la naturaleza, no sé, es muy amplio. Entonces es la ventaja que tienes como todo un bagaje a partir de no solamente obras de teatro, sino de textos, ya sea novela, poesía, entrevistas. Sí, digamos que su materia de trabajo es un texto, es decir, a lo mejor nosotros como consumidores podríamos decir, solamente tiene que ser un guión, ¿no? De teatro. Sí. No sé si me estoy equivocando, es decir, ustedes pueden darle vida a un texto X. Sí. ¿No? Puede ser eso, un performance, puede ser algo hablado, no hablado. A veces el teatro danza y el performance a veces nace de un texto que puede ser novela o puede ser un ensayo. Los ensayos creo que dan para mucho, para performance. Poesía, o pueden ser, en lugar de una obra, las no cartas. sé, una obra de Tennessee Williams, a lo mejor puede haber un montaje que es a partir de una compilación
de las obras. Y cartas, también cartas de gente que ha sido muy chida a través de la historia, sí es cierto. Órale. Sí. ¿Cómo Sí. cuál? Como Drácula. Como que... Drácula es epistolar, o sea, igual y no es esa, pero... yo ya me estaba surgiendo otra duda ahorita, bueno, no duda. Entonces, en leyendo, así como dices, ¿no? Un ensayo de jazz, de un músico recordaba que Miles Davis, entre tomas, ya en su época de improvisación, pues los músicos platicaban, ¿no? Para desapendejarse del mood de estar grabando una pieza en una sola toma. Pues todos, ¿no? O sea, ¿qué traes en la cabeza? ¿De qué quieres platicar? Y se empezaron a hablar de, güey, ya viste, no sé, la teoría de la relatividad. Ahorita está bien cabrón lo que están diciendo, que el tiempo es relativo a la chingada. Y Miles Davis solo les decía, bueno, ahora todo eso, tócalo, ¿no? Así, eso justo que está en tu cabeza, interprétamelo en música. Ustedes también hacen eso, entonces. Pues sí, justo lo que les comentaba que hacíamos Nick y yo y todo el elenco del asesino, de que agarrábamos el texto y hacíamos imágenes o escenas a partir de pequeñas frases. Era eso que hacíamos. Sí. Miles Por cierto, Davis. ahorita que estás diciendo eso, me acordé de algo que sí, que fue algo que yo compartí con Sam, que o sea, a mí sí me marcó como demasiado en el proceso de la escuela, y que fue que nuestro primer año, Mariana Jiménez, nos llevó por todo un proceso para acercarnos hacia la Ilíada de Homero, pero con una adaptación de un escritor que se llama Alessandro Barico. Y Barico es teníamos... bueno. Sí, entonces mucho de lo que hacíamos eran procesos, investigaciones o exploraciones corporales a partir de personajes ya muy definidos. Entonces nuestro examen final fue, pues literalmente representar escenas, se podría decir, de la Ilíada sin voz. Lo abordábamos todo a través del cuerpo y era súper interesante porque ya llevábamos no sé, un mes tal vez o un poco más acercándonos a la Ilíada. Entonces teníamos ya muchos referentes, muchas imágenes, y a la hora de hacer las escenas sin voz, pero que siempre partíamos del texto, era súper o sea, verlo era súper enriquecedor. Sí, era loquísimo porque no podías planearlo con tu pareja. Ahí nos tocó juntas a Nicole y a mí, y una era Cassandra y la otra era Elena. Y como en sí escena fija no había, simplemente sabíamos porque ellas nunca se encontraban en esta adaptación de Barico, nunca cruzaban palabra. Entonces, más bien cada una estudió el personaje y cómo ella creía que era, pero el chiste era no hablarse en ese examen. Entonces ya es el examen y estamos de frente y no podemos hablar, todo es corporal y con la mirada, y se narra de una forma distinta, es con el cuerpo, y para mí también fue súper importante eso en la carrera, porque tanto Nicole como yo sentimos mucho, pero no nos acordamos de qué pasó. O sea, no nos acordamos bien, tenemos momentos. Y sí, fue súper, súper mágico y súper místico, y creo que fue gracias a la información que estaba ahí en el texto, pero el texto dramático también tiene información que no está escrita y que tú como actor tienes que descubrir o inventártelo y hacerlo real. Es algo así. Wow. Ahorita que mencionaron eso, suena como un trance. Ajá. Me imagino que Sí. llegan a estar en una especie de trance donde después de eso... Sí, por es eso que siento mencionas, que... ¿no? No me acuerdo qué pasó. Fue una borrachera. Sí. Estuvo loco porque hasta sudamos. Era así como, pero pues fueron
10 segundos, ¿no? Así pasa, así pasa. Así pasa. Sí, hay En 10 la- segundos sí, muy intensos literal, siempre en la vida. Sí. En la vida y en la ficción. Uy, más en la ficción. Ustedes cuando en todo este trabajo de mesa de investigación, ¿ustedes escriben? Pues escribir así, formalmente escribir. No, o sea, como dentro de tu proceso, ¿no? O sea, que te Ya ayuda. publiqué 3 novelas. Sí. Ajá. No, Sí, Pues- de hecho todo el tiempo escribimos. pues sí. O sea, muchas veces ya es un hábito o a mí en lo personal me gusta mucho escribir, pero durante tu proceso escolar y ya que sales es como de cajón porque todo el tiempo estás depositando tus pensamientos y los estás plasmando si lo pasas al papel, ¿no? Todo el tiempo vas encontrando cosas y lo plasmas, o al menos yo lo plasmo todo el tiempo. Y también es una carrera en la que estás haciendo todo el tiempo mucha introspección y evolucionando de cierta forma, porque cada que lees un texto, cada que encarnas un personaje o te documentas, hay algo que de tu ser o de tu persona que se vuelve más consciente, ¿no? Y entonces estás como creo que eso es algo que te da mucho el teatro, que estás mucho tiempo como tal vez sí, expandiendo tu mente, y yo sí escribo todo el tiempo, como terapia, como herramienta. Sí, como para... Ahí me pasa que ya que estudié un personaje me estoy apropiando de él, luego escribo como si yo fuera el personaje y puedo escribir, no sé, mi biografía o puedo escribir cómo me siento y tengo cosas que de repente digo, ay, lo voy a guardar, suena muy bien, pero ayuda mucho. Si está deprimida mi personaje, escribo así como si fuera ella. Y todo eso ayuda, aunque no lo vuelvas a ver, Claro. aunque no lo vuelvas a leer, ya se queda en ti, porque pues el poder de la palabra escrita es muy como permanente, entonces ahí está. Qué chingón. Sí, suena bien como su proceso creativo aparte. O sea, porque creo que estos textos a los que ustedes se enfrentan hacen que muchas cosas en la cabeza y en el cuerpo se muevan. Entonces, yo creo que, por ejemplo, aparte de este ejercicio que nos comentaban, no sé si tengan algún texto, algún guión que las haya dejado así marcadas o que haya sido difícil o tal vez algo muy, muy interesante para ustedes de abordar. Uy, pues nunca lo he abordado. Ojalá algún día la vida me lo conceda, pero hay una obra que se llama Incendios y creo que Nicole y yo coincidimos mucho con ella. ¿Con la obra Incendios? O sea, ¿de qué va ese texto o de...? Ay, es que me quiero acordar de su... Ajá, de Wadi... ¿Cómo se pronuncia, Nick? Mowat. O sea, se pida Mowat. Se llama Wadi. Wadi es libanés. Ajá, es canadiense y es de origen libanés y es una obra muy tremenda que... ¿Qué? Creo que no está. Es que sí, es como que su internet entre que va y viene y... Sí, como que los escucho todo, como que voy atrás. Ah, pues hubo un montaje, yo no pude verlo porque yo acababa de llegar a Ciudad de México y como que no sabía mucho de teatro, pero luego la leí y como que el escritor, el dramaturgo pues ya dijo Nick, es libanés. Entonces también la poética y la prosa de la gente de esos lugares tiene otro nivel, tiene otra música, como que es agua.
Entonces, esta obra Es está súper escrita bello. así. Ajá. Y es muy tremenda, es un culebrón, y es muy humana. Pero a mí lo que más me sorprende y me sigue encantando es que siento que cada palabra es poesía en el texto. Se apellida Mowat, Waji Mowat, el escritor. Y es una obra súper conmovedora, llena de poesía y de momentos muy terribles, pero escritos de manera muy hermosa. Sí, y en realidad es que él todo lo que escribe es súper bello, o sea, tiene una forma, no solamente escribe obras de teatro, sino también escribe novelas y es súper bella la forma en la que escribe. Y habla de la pérdida, mucho de lo que él escribe habla de la pérdida, como de lo que no se dice, de las relaciones mucho familiares, que habla de las relaciones familiares rotas. Sí, de las heridas. Entonces, y lo hace de una forma muy bella, muy poética. Órale, Es dan una, ganas es de una leerlo. recomendación. Es como lo... Sí, Eso, léanlo, sí. léanlo, es muy bueno. Sí, Hay algo de hecho, que- él es de mis escritores favoritos. Ajijo. Sí, ya ahorita ya lo googleé un poco Sí. y sí tiene un nombre bien difícil de pronunciar. Sí, y hay otro que no es dramaturgo y ya está muerto y no es William Shakespeare. Pero también él estaría muy padre. Yo lo amo. Pero este se llama Odiseas Elitis, es griego, es un premio Nobel de poesía, ya de hace mucho. Y tiene un libro de poesía que se llama María Nefeli, que es María Nube. Y su poesía es otro nivel. O sea, si te fijas de qué año es, dices, este tipo está súper adelantado. Es así, es como la locura de leer Altazor, se llama, ¿no? La poesía Sí, larguísima. sí. Ajá. Sí. Es como este nivel de, güey, este tipo está en otro momento. Pero lo que hace Odiseas Elitis es que hace diálogos. Entonces se llama María Nefeli, un personaje, y el otro se llama el antagonista. Y es poesía en la que van dialogando estos dos personajes que son muy distintos. Y yo siento que tiene grandes probabilidades de hacerse algo teatral o performático, incluso danza o algo más experimental. Pero es una recomendación, léanlo, es buenísimo. Odiseas Elitis. Sí, Listo. un Sí, griego. yo aquí lo estoy anotando, porque aparte tengo como un proyecto personal que es leer a todos los premios Nobel, entonces si él fue Nobel, eventualmente espero encontrármelo. Y sí, y o sea, sí, es eso que mencionas también de la poesía es como, así lo que estabas diciendo, me hiciste recordar a Clarice Lispector. No la conozco. ¿No la conoces? No. Es bruta esa mujer escribiendo. Y le decía a Enrique que cuando yo la leí, Sí. efectivamente sé que no sabía que estaba leyendo. Porque a pesar de reconocer las palabras y saber que era como un poema, a veces me parecía un conjuro, a veces me parecía algo, una invocación, un hechizo, algo que literalmente nunca, y no me esperaba, ¿no? Porque aparte estaba como dentro de una crónica de su día y de repente no supe a dónde fui y regresé y se mantenía dentro del texto y ella sí es como una bruja de las letras. O sea, ¿Cuál es su nombre? Clarice Lispector. Wow, hasta el nombre es padrísimo. Sí, es portugués. Bueno, no es brasileño. También esta americana que también se acaba de ganar el premio Nobel de poesía. ¿Glock? Es súper... ¿Cómo? ¿Glock? ¿Luis Glock?
Creo que sí es ella. Sí, ¿Qué- es lo que qué- acabo de ganar. Sí, y yo no la conocía y me leí un poemita de ella y también es así de ¿what? Es que luego la poesía uno cree que es muy rebuscada y que es como tener un vocabulario Exacto. muy extenso y muy intelectual y de repente es lo más simple, ¿no? Es lo más sencillo, es el origen, es la palabra básica y ahí está la belleza. Creo que eso es por el consumo histórico o la concepción histórica que tenemos de la poesía, que es como, no sé, Gabriela Mistral, ¿no? Que son cosas épicas, Ajá. históricas, y crees que todo es así. Y de Sí. repente ves a Nicanor Parra hablando de caca y dices, what? O sea, y también es Exacto. poesía, ¿no? Sí. Pero necesitas, ¿no? Llegar a eso y abrir los ojos y tal y tal. Sí. Ah, pues el otro día, Luna, que dijiste que acabas de leer Los Recuerdos del Porvenir de Elena Garro. Sí, brutal. Ella tiene un teatro también de... Ella era súper fan y respetaba mucho y lo veía como algo inalcanzable, el Teatro del Siglo de Oro. Ajá. Pero ella escribía como... Se veía que tenía gusto por eso, pero su teatro es increíble. Fue esposa de Octavio Paz y eso también creo que maldito afectó Octavio Paz. Sí, afectó su carrera horrible, pero Cabrón. Elena Garro es otra recomendación Sí, para teatro, lee su teatro. en este espacio sí decimos maldito Octavio Paz. Te pasaste Muy de bien. lanza. Sí, y viva Elena Sí, Garro. se Perfecto. pasó de madre el pinche gordito Sí. que habla como Polo. Y a mí me gusta Octavio Paz, pero... Claro, pero lo hace- ¿qué? Pero, o sea, ¿por qué es tan envidioso? ¿Qué tipo? No, ¿alguna vez has escuchado sus entrevistas o escuchado sus videos de cuando él recita sus poemas? No. No lo hagas, güey. O sea, es horrible. Pero ¿sabes a quién escuché? Es que antes había un programa que se llamaba en Voz Viva, e invitaban a los escritores mexicanos. Ya estoy de regreso, ¿eh? Sí. Nicolás. Eso, venga. Y invitaban a los escritores y a leer sus propias cosas. Entonces me topé yo con Juan Rulfo leyendo el inicio de Pedro Páramo y sí es así de wow. Porque hay luego escritores que leen horrible sus propias cosas. Claro, Octavio Paz es uno de ellos. Y Sí, aparte claro, tiene la no voz de todos Polo leen Polo. bien, ¿no? Es ¿Neta? horrible, sí. Parece que en serio va a decir, No, en serio, mames. o sea, estás oyendo Piedra del Sol y de repente, a ver, chifla. Te juro que la voz de Polo Polo te taladra. A ver, chifla. Sí, ay, lo voy a buscar a ver. Sí. Yo por ejemplo, nunca había leído a Juan Rulfo. Como lo cargaron en la escuela, pues me hice súper güey y no lo leí. Okay. Y ahora en esta cuarentena lo he leído y... nivelazo. Sí se la sabía el don, ¿no? Sí, qué lástima que murió joven. Nicole ¿Qué ya nos estaba dando más recomendaciones de otras lecturas aquí, la señorita Coronel. Por si gustas también darnos algunas otras recomendaciones. Mi recomendación, Guadjima Guad, lo reitero otra vez. Tiene un libro que se llama Ok. Ánima y es una novela y me gusta mucho porque habla a partir de los personajes son animales. Y me gusta muchísimo, se llama Ánima. Si lo pueden leer, se los recomiendo. Va que va. Y se quedó de nuevo congelada. Pues ahí estuvo la recomendación de Nicole. Sí, de hecho, ahorita que estaba googleando a ese escritor, veo que esa obra que ustedes nos estaban diciendo, la de Incendios, la hizo película Denis Villeneuve. Sí. Y, Sí, y también hubo una obra que aquí fue súper popular y tuvo mucho éxito. Sí, igual así con el mismo nombre. Sí, es que es un texto dramático.
y hicieron la obra aquí en México. Órale. Ujú. Pero léanla, yo la tengo y cuando la leí, o sea, las páginas de mis libros se llenaron de lágrimas y moco. Wow. Eso es bien interesante. Sí, también, bueno, ya lo comentó Nika, Alessandro Barico luego tiene textos que están escritos para ser representados, como Novecento. Uy, soy muy fan de ese. Sí, muy yo también. Ahorita está una obra, creo que va a pasar por streaming, de Novecento. ¿Y quién la hace? La hace Ben Ibarra, pero la dirige... entonces no me interesa. No, sí te interesa, porque la dirige Mauricio García Lozano. ¿Quién es ese? Mi novio. No, siendo No. así. No, no. ¿Así? Sí. Lo hace muy bien. Sí, deberías de verla. No es como que vas a ver así al artista fresa de telenovela. No, para nada. Al Ben Ibarra de... Te lo recomiendo porque la adaptación pues fue para que fuera un poquito más corta y más digerible, para que aguante pues la escena y respeta mucho el texto original. Wow. Sí, es que es un cuentazo, ¿no? O sea, Sí, es un cuentazo súper conmovedor. Sí, es una joya. Otra que me gusta mucho de Alessandro Barico es Tierras de Cristal. Ese sí te lo debo. Uf, léelo. Ok. Ahorita me estaba acordando una obra que sí leí que se llama Arte, de Yasmina Reza. Wow. ¿Es la de dos coleccionistas de arte y a uno no le gusta un cuadro? Ajá. ¡Es buenísima! Sí. Es inteligentísima. Sí, es brutal. Sí. De hecho, son 3 amigos, de los cuales Ándale. 2 son coleccionistas y Ajá. uno está en medio de los 2, ¿no? Y Sí. Y todo es a partir de un cuadro que está Claro. casi blanco. Sí, de un cuadro abstracto que es prácticamente un lienzo. De hecho, es un lienzo rasgado. O sea, ni siquiera Ajá. tiene trazos. O sea, está roto, por así decirlo. Sí. Y uno paga millones porque dice, güey, este cuadro es el... Y el otro le caga. Ajá. Y luego está el amigo que como que quiere mantener la paz. Sí, es muy bueno. Que está como en medio. Y sí. Sí. Otra recomendación, Nicole. Nicole aparece para dar recomendaciones. Antes de que- Ya, porque ya casi nos vamos. No, les quiero leer un poquito de un texto de Wajima Wad Hijo, que ok. escribió para un programa de mano de una obra que él hizo que se llama Ventanas. Y les voy a leer un cachito, no es muy largo, pero no lo voy a leer completo. Pero dice así: somos casas habitadas por un inquilino del que no sabemos nada. Teatro, en este sentido, rima con piromanía. La obra de arte está aquí, vista como un fuego que obliga al inquilino que hay en mí a darse a conocer, a revelar su identidad a la casa que soy, para que corriendo por todas partes abra por fin las puertas en las que se encierran los tesoros más íntimos y más trastornadores de mi ser. La obra de arte como un gesto de guerrero que libra en mí un combate en el que soy a la vez el terreno, el enemigo, el arma y el combatiente. Entrar a esta guerra para una guerra interior. Estar en guerra para liberar a los buitres y a las hienas que sabrán devorar la carroña que creo que vive en mí, la comodidad de mi situación cómoda que vive en el jardín trasero, gracias a la sangre de los otros. La sangre de la poesía en la garganta. Abrir por fin las ventanas con el riesgo de romper los cristales. No hay bienvenida en este programa de mano, solo unas envidiosas palabras del poeta en sus intentos a menudo fracasados para reencontrar, de obra en obra y gracias a los artistas, una vida a la vez sabia y salvaje. Jesús. Órale. Y es la partecita de un programa de mano que se quedó como recuerdo y me gusta mucho.
Yo una frase que recuerdo mucho de Incendios es, porque ahorita mencionó algo parecido en su programa de mano, es la de la infancia es un cuchillo que atraviesa la garganta, ¿no? Algo así. Y eso Sí. es así, o sea, es así el nivel. La infancia es un cuchillo en la garganta. What Así. the- Es súper poético todo. Sí, pero fuerte, ¿no? Sí, es. Sí. Sí. Sí, o sea, es que yo estoy sin palabras. O sea, Ay, es que todos. lo que pasa es que como no me pueden ver porque estúpida tecnología, sí, de hecho me quedé como, sí, literalmente sin palabras, como tratando de articular algo, pero no me sale nada. Es que sí, ahorita lo que estabas leyendo me recordó un poco a un filósofo coreano que es ahorita súper famoso, que tiene unos textos sobre la modernidad y sobre la violencia y sobre tecnología y todo esto. Y que habla como, o sea, es como que trata de ser claro, pero termina siendo un texto así como entre críptico, poético, filosófico, donde crees que entiendes de lo que está hablando, pero realmente lo que está diciendo es mucho más amplio y vasto y profundo. Sí, malditos escritores tan cabrones. Sí. Sí, sí, sí. Sobre todo cuando logran tocar algo que no sabías que tenías. Ajá. Sí. Sí. Wow. ¿Cómo fue que encontraron a este señor del Líbano canadiense? Pues porque vino aquí a Ciudad de México y montó la obra que mencionó Samantha, que se llama Incendios. Ajá. Y pues creo que sí fue un boom ¿Y ese se fueron montaje. a comer Y tacos se con dio a él, conocer ¿o qué? mucho por eso. O sea, ¿Mande? ¿literalmente lo conocieron o solo fue por su encuentro con la obra? Solamente fue el encuentro con la obra. Él ha venido a dar cátedras a la UNAM, a hablar de sus obras y ciertas pláticas, pero yo no lo conozco. Wow. Yo tampoco tengo el gusto. No es mi, Todavía es no mi tenemos, cuate. todavía no tenemos el gusto de trabajar con él. Exacto. ¿Alguna otra Sí. recomendación, Nicole? ¿Alguna otra recomendación? Ay, El hombre en busca de sentido. Ay, de Viktor E. Frankl. Sí, ¿Sí? Órale. sí, también la obra de Un hogar sólido, la de Elena Garro. Uf, Es que esa Elena Garro, sí, Esa sí. Sí. Luna es fan ya. Luna es fan porque leyó Los recuerdos del porvenir. Sí, o sea, leí tantito Ah, y ya. dije, pinche Octavio, chingas a tu madre. Con Sí. todo respeto. Sí. No, y tiene unos cuentos también. Yo he leído unos cuentitos de Elena Garro y están también. Es que es como muy Sí. juguetona, ¿no? Traía un buen, o Sí. sea, pinche Octavio se pasó de madre. Ahorita tendríamos más ahorita obra. Ajá, sí. pero pinche gordito culero. Bueno. Con todo el respeto que me Sí. merece, ¿no? Para su premio Nobel de poesía. Sí. Puta, bueno, Elena Garro fácil si hubiera ganado un premio de literatura si Sí, le hubiera seguido. Ya Fácil, sé. sí. si no me la peluceaban. Sí. Bueno. ¿Y ustedes tienen alguna obra favorita? ¿Alguna obra teatral? Sí, le decía ¿O ustedes tienen acercamiento a obras de le teatro? decía a Sam que esa de arte de Yasmina Reza me gusta Ok. un buen, ¿no? Que es de tres amigos y uno de los cuales compra un cuadro de arte abstracto que ama ese cuadro. Uno de los amigos lo odia y a otro, al de en medio, le vale madres, pero quiere mantener la amistad, ¿no? Porque todo se rompe a partir de este cuadro que es como carísimo, que un güey odia y el otro ama. Y es genial. Ok. Sí, es muy buena. Yo también la leí. Sí. Sí. O la del El zoológico de cristal. Oh, ¿de quién es eso?
¿Recuerdas de quién es, Sam? De Tennessee Williams. Él es el del tranvía llamado El de- Deseo. ¡Wow! Exacto. Ajá. ¡Wow! Sí. El zoológico de justo. cristal. Uf, ¿Sí? sí, sobre todo esa. Sí, es increíble. Tennessee Williams tuvo una hermana. Ok. Que Tennessee Williams, el escritor, Sí, sí. tuvo una hermana que, pues, emocionalmente no era muy estable o tenía problemas, nerviosos o algo así, pero en esos tiempos, pues, a la gente... Mentales. Ajá, a la gente así, pues, la mandabas al manicomio y si eran incontrolables les hacían la lobotomía, ¿no? Sí, sí. Entonces, eso le pasa... Y eran una familia respetable, entonces luego, pues, ahí los mandaban para que no estuvieran causando problemas. Entonces, Tennessee Williams quedó muy afectado, nunca perdonó a su familia. Y esta obra no habla de su hermana, pero el personaje está dedicado a su hermana, que pues ya no pudo. Entonces, saber eso también es muy interesante y es muy bonita. Bueno, no sé si es muy bonita. Ajá, o sea, o sea, exacto, o sea, igual el término, o sea, bonita tal vez no, pero sí suena súper intensa y compleja y como señalar esto, ¿no? Que dices como bueno, no solo en esas épocas, ¿no? Se maljuzgaba y se trataba de esconder a las personas con ni siquiera una discapacidad, ¿no? Con una condición diferente o con... Sí, o sea, estaba cabrón. Pero no se sabía, no había los conocimientos que ahora hay, lamentablemente. Sí, entre el conocimiento y el no querer reconocer, ¿no? Exacto. Y hay otra, ubican el Ulises de James Joyce, que es famosísimo. Sí, lo acabo de conseguir. Sí. Bueno, hay otra obra que es del mismo dramaturgo, que se llama La noche de Molly Bloom, que es Penélope, es la que lo espera. Oh, ese José... José Sánchez Sinisterra. Sí, él tiene así obritas que son a partir de novelas, pues, muy importantes. Órale, qué interesante. Sí, creo que está vivo, o sea, creo que es contemporáneo el dramaturgo. Sí, aquí lo estoy viendo en mi página de anotar libros y sí dice que es de Valencia y sigue vivo, por lo menos en esta página aquí lo tienen vivo. Sí, Nick, te va a encantar a ti la de Cortázar. Yo tengo la escaneé. Sí. Se las paso. Les paso el PDF. Esperamos les haya gustado este episodio. Agradecemos a Nicole y a Samantha por la charla. Y sin más por el momento, de este lado se despide Enrique Herrera. Carlos Luna. Hasta la próxima. Bye. Adiós. Listo. Traga libros.